Perdonen al querer hacer esto, de querer ser más popular que Cristo. Ya como cristianos, a quien debemos hacerle la fama es a Cristo. Ahora, vinieron muchos religiosos reclamándole al maestro para que el maestro pudiese calmar la multitud. Y le dijeron: maestro, calma a esa gente, repréndelos. Cristo dijo: es imposible su deseo que yo haga, porque si así fuese, las piedras hablarían de mí. En otras palabras, hermanos, Cristo es una fuerza arrolladora que nadie puede detener. Nadie. El mundo lo ha querido hacer, pero no ha podido victoriosamente hacerlo. Y hasta el día de ahora, hermanos, el Evangelio todavía está de pie para poder darle al mundo algo que el mundo no tiene. Y es que lo que Dios quiere que tengan, y es que tengan esperanza. Como todos sabemos, la esperanza de nosotros es Cristo. Si no fuese Él, y si Él no hubiese venido, no hubiese esperanza para nosotros. Todos iríamos al castigo eterno. Pero ese no es el deseo de Dios, porque el deseo de Dios siempre es bueno. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, que todas las gentes puedan ir al cielo, porque en Dios no existe nada malo. Pero, como dice la palabra de Dios, para los hombres de buena voluntad. Usted y yo estamos aquí porque de buena voluntad sentimos el deseo de estar aquí, no porque venimos a la fuerza. Eso es el Evangelio de Cristo. Ahora, hubieron muchas cosas que el diablo no le gustó. El que Cristo fuese reconocido. Los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, todos estaban unidos dándole a Cristo la bienvenida. En estos tiempos, hermanos, desgraciadamente, el Señor está siendo más rechazado en la historia del cristianismo. Y todos, hermanos, descubrimos que aún Cristo Jesús dijo: ¿por qué está pasando esto? Y el Señor dijo: por causa de vosotros mi nombre es blasfemado. ¿Se fija, hermanos? Que por causa de los cristianos el nombre de Cristo es insultado. Es una vergüenza en que nosotros estamos haciendo a Cristo después de lo que Cristo hizo por nosotros. Necesitamos nosotros despertar de ese sueño que el mundo nos tiene adormecidos. Poder en realidad dejar todo lo que pensábamos que era el más importante y saber que lo más importante en la vida como hijo de Dios es Cristo. Tenemos que publicarlo a los cuatro vientos, como aquellos primeros cristianos que dice la palabra de Dios, que no dejaban decir lo que habían visto y lo que habían oído. Tenemos que nosotros ir anunciándoles a ellos las buenas nuevas. Y es lo que el mundo necesita. Porque el mundo lo que vive es malas noticias. Ellos no saben que
los que son hijos de Dios, como nosotros, vivimos de buenas noticias. Pero si ellos siguen con las malas noticias, ¿quién es el culpable entonces? Nosotros. Así que, hermanos y amigos, esto es lo que miramos nosotros, de que el enemigo ha tratado por todos los medios aplacar el movimiento de los cristianos. No lo podrán hacer nunca. Aunque pongan todas las dificultades a nosotros no dejaremos de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y además de eso, hermanos, encontramos en la Biblia que cuando golpeaban y amarraban y encarcelaban a los seguidores de Cristo, le decían después que los soltaban libre, no digan más de él. ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos? ¿Qué es más lícito? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Pues cierto que la respuesta para nosotros es que nosotros, nadie podrá decir que nos callemos, porque nosotros tendremos que decir quién es Cristo. Ahora, este es un momento grande en la historia. En todos los años, los cristianos hemos puesto en el calendario ese momento grande, porque fue el broche de oro que se abrió para entrar en una semana muy crítica, que usted ya no se ve, de que en esa semana iban a pasar cosas muy feas, cosas que en realidad para los seguidores de Cristo eran de angustia, y no solamente para ellos, para nuestro Señor Jesucristo, para el cielo, aún la misma naturaleza era inaceptable lo que iba a pasar. Pero debemos nosotros celebrarlo con pompa, con alegría, no solamente en buenos tiempos, pero también en malos tiempos. Porque hoy es la costumbre de los cristianos de estos tiempos, es que celebramos todo cuando es buen tiempo, cuando las cosas van trabajando normalmente. Pero cuando miramos que las cosas se están poniendo color de hormiga, nos escondemos. No, hermanos. Cristianos hemos sido valientes desde el principio. No nos importa qué es lo que nos pueda venir, porque lo que hacemos es todo por causa de Cristo. Muchos que han creído en Cristo están dispuestos a aún dar su vida por Cristo, y lo han hecho sin ninguna reserva alguna, porque ha sido un gran privilegio llegar a morir por causa de Cristo. Y es lo que en realidad nosotros debemos saber, lo que la historia nos dice, que está escrita en la palabra de Dios. Ahora, todos sabemos que el reconocimiento de Cristo empezó mucho tiempo atrás. Los magos vinieron buscando al niño Jesús. Y miramos, hermanos, de que aún en el Antiguo Testamento miramos reconocimientos de Cristo antes de nacer. Aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios estaban siempre pendientes de lo que las Escrituras decían. ¿Saben, hermanos, que debemos nosotros depender de lo que las Escrituras dicen? Para asegurarnos de todo acontecimiento que habrán de pasar
para estar preparados para recibirlos. Y es lo que miramos todo lo que está esto en las profecías de la Biblia. Ahora, el mundo no quiso aceptarlo como rey, pero Cristo Jesús hizo una declaración: mi reinado no es de este mundo, mi reinado está en otro lugar, es en el cielo. Y debemos nosotros considerar de que el reino de Dios vino, pero cuando dice el reino de Dios está en vosotros, se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él vino para entrar en el corazón de los hombres, cosas que los hombres pensaban otra manera. Él iba a venir a reinar como un líder político, cosa que Cristo no estaba interesado en eso. Muchos se decepcionaron porque los judíos lo que querían era tener un líder fuerte que tuviese cantidad de gente que lo siguiesen para echar afuera al imperio de Roma. Pero Cristo Jesús dijo: esa no es mi misión. Hay muchos cristianos que todavía se meten en la política. Ya nosotros debemos respaldar las autoridades, el gobierno, pero nosotros es respaldar el movimiento cristiano. Ahora la Biblia entonces nos hace ver que muchos hombres, grandes hombres, se expresaron bien de Cristo. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un gran general que conquistó el mundo de aquel entonces, un general francés. Ahora él dijo: yo, Alejandro el Magno, y iba mencionando todos aquellos generales que conquistaron el mundo de su tiempo. Hemos conquistado el mundo bajo la fuerza, pero Cristo Jesús vino a conquistar el mundo bajo la paz. Ese hombre entendió que fue algo que él usó mejor táctica de venir al mundo para conquistar al mundo. Y hermano mío, nosotros no vamos a meternos. ¿Sabe que había una nación en Centroamérica? El dictador era un hombre muy religioso, pero él siempre tenía confianza, bueno, en aquellos tiempos, yo no sé ahora, en el pueblo evangélico. Dice: yo a mi religión no le tengo confianza, dice, pero al pueblo evangélico sí le tengo confianza. Y por esa razón el pueblo evangélico tenía la facilidad de moverse en aquel país, porque el presidente o el dictador de ese país no se metía con ellos, pero sí se cuidaba de su propia religión, porque miró que los seguidores de Cristo, los evangélicos, eran personas inofensivas, es decir, no eran de problemas. Y en realidad, hermanos, el mundo tiene que tener una confianza en nosotros, que somos personas que no nos andamos metiendo en problemas. Ahora, ese momento fue muy grande en la entrada de Cristo. Usaron palmas, gritaban, y les chocaba a la gente que no querían nada con Cristo. Como les he dicho a ustedes, hermanos, los religiosos son los que realmente fueron instrumentos en contra de Cristo. Y como les he dicho antes, hermanos, si Cristo viniese como vino